Jesús. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Así como nosotros nos alimentamos todos los días, el desayuno, el almuerzo y la cena, para estar bien físicamente, para tener fuerzas corporalmente, mucho más tenemos que orar todos los días, ya que la oración es el oxígeno para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. El Señor sabe lo que necesitamos, por lo que estamos pasando, pero Él quiere escuchar de nuestros labios lo que nosotros deseamos. Cada uno sabe cómo ora, en qué condiciones lo hace, cómo se predispone. No podemos decir una norma que todos tienen que orar de esta manera, todos tienen que poner de esta posición. No, cada uno, aquel que es consciente de que sin Dios no somos nada ni podemos tenerlo. Muchas personas antes de bajar de la cama hacen unos 5 o 10 minutos de oración. Primero es la comunión y comunicación con el Ser Absoluto, el que nos permite ver la luz del nuevo amanecer, el que nos concede la gracia de volver a reencontrar con nuestros seres queridos, y es ahí, entonces da 3, 5, 10 minutos para Dios, y en ese momento tú aprendes a orar. Una amistad para una amistad no se utiliza protocolos. En una amistad va surgiendo esa confianza, va surgiendo ese diálogo, donde aprenden a conocerse mutuamente y a ir apoyándose el uno con el otro. Así es la oración con Dios. Me adentro a la intimidad con Él y hablas lo que sale del corazón. No empiezas a repasar qué es lo que tengo que decirle a Dios. No, espontáneamente sale desde lo más íntimo de tu ser para poder dialogar y entrar en esa intimidad con Dios. Pero si tú te preparas, entonces la oración no es una pérdida de tiempo, sino es una ganancia. Porque sabes, si yo estoy bien con Dios, estaré bien conmigo mismo para estar bien con los demás. Pero cuando no estoy bien con Dios, no estoy bien conmigo, peor con los demás. Es ahí cuando no tenemos paz, no somos prudentes, no somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. El Señor nos regala 24 horas del día. La pregunta: ¿cuántos minutos les das para Dios? Porque queremos que Dios nos dé todo, pero ¿cuánto das para Dios? Porque a veces podemos decir que la oración es la pérdida de tiempo. Oro y sigo en problemas, en dificultades, dicen algunos. Padre, rezo todos los días, pero no encuentro paz. Aquí hay que saber discernir, porque a veces podemos caer en un fanatismo. Podemos ser fanáticos de permanecer solo, ora y reza y no trabajar. Otro podemos caer en el fanatismo de trabajar y no orar. Porque cuando caemos en el fanatismo, podemos cometer muchos errores. Los monjes decían, ora et labora.
ora y labora, ora y estudia, ora y realiza tus actividades. Porque no podemos caer en la actitud de solo orar, pasar las 24 horas rezando y olvidar de las responsabilidades que tienes en tu hogar, de las obligaciones que tienes en tu familia. ¿Por qué no hiciste la cena? Porque estaba orando. ¿Por qué no arreglaste la casa? Porque estaba orando. No podemos ser fanáticos ni lo uno ni lo otro. Hay que saber organizar nuestro tiempo. Y cuando nosotros nos dedicamos a la intimidad con Dios, nunca será un tiempo perdido. Al contrario, pedirás al Señor sabiduría para equivocarnos menos, para ser más prudentes. Oraremos para poder tener caridad con el prójimo. Oraremos para mantenernos firmes ante las adversidades de la vida. Si hoy nosotros supiésemos orar más, nos equivocaríamos menos. Si supiésemos orar más, pelearíamos menos. Si supiésemos orar más, cometeríamos menos errores y seríamos personas menos desesperadas, ansiosas, deprimidas y desesperadas. Cuando sabemos orar, ante las tribulaciones, tú mantienes la calma, la prudencia. Pero una persona que no ora se desespera, se angustia y hace un show en el momento de la tribulación. Una persona que está en comunión con Dios, aunque pierda a un ser querido, no se desespera. Al contrario, agradece. Dice: Señor, te doy gracias por el tiempo que me permitiste estar al lado de esa persona. Pude ver tu amor, tu misericordia. Llegó el tiempo de partir a él o a ella. Ahora, Señor, concédele el descanso eterno. Mantiene la calma, la prudencia. Pero una persona que no ora, hace una desesperación y un show y le reclama a Dios. ¿Por qué le llevas a mi mamá? ¿Por qué le llevas a tal persona? Y empiezan a enojarse, a molestar y no aceptan la muerte. Por eso nosotros deberíamos preguntar: ¿somos personas de oración o fanáticos en orar, pero no ponemos en práctica lo que oramos? Yo puedo ser muy fanático. A veces rezo el Padre Nuestro como una grabadora, repito y repito y repito y repito, pero no meditas. O rezamos el rosario, podemos ser fanáticos. Alguien dice: Padre, yo rezo el rosario desde las 3 de la mañana el primero, a las 5 el segundo, a las 9 el tercero. Ya van como 10 rosarios en el día. Pero ¿cómo es su vida? Peleas, gritos, insultos, chismes, cuentos y tantas cosas. Puedo ser fanático en rezar el rosario, pero no sé convivir con los demás. Entonces uno tiene que discernir. Tengo que orar, pero mi vida tiene que ser una oración para poder poner en práctica en la vivencia diaria con quienes me rodean. Por eso Jesús nos dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Cuando visitamos al Santísimo, nosotros ¿cómo oramos? Hay personas que van con una letanía de peticiones. Señor, ayúdame en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No me des enfermedades, no me des problemas, que llegue a esto, que llegue. Todo pides y pides y pides y pides y pides. A veces ni agradecemos. Pedimos al Señor que haga mi voluntad, no nosotros hacer la voluntad de Dios. Pasaste 1 hora frente al Santísimo, estabas habla y habla, pero no supiste escuchar. Ir frente al Santísimo en la oración no está tanto en hablar,
es hacer silencio. En el silencio, saber escuchar lo que Dios me está pidiendo. Porque nosotros podemos orar y puros rezos y tanto hablar, no hemos escuchado lo que Dios nos está pidiendo. Y al final, no sabes lo que pides, cómo pides y para qué pides. A veces no sabemos lo que pedimos. ¿Para qué pedimos? ¿Para qué pides salud? A ver, si es que lo pides, porque algunos ni eso pedimos. Si pides salud, es para hacer el bien, para ayudar a los más necesitados, para ayudar a Dios en la iglesia, en la parroquia. O pedimos salud, pero para andar emborrachándote cada fin de semana, para ir mintiendo, para ir traicionando tu hogar, metiendo cizaña. A veces ni siquiera somos capaces de pedir vida, pero para desgastar, haciendo el bien. Por eso Jesús dice, no los imiten porque el Padre sabe lo que hace falta antes de que se lo pidan. El Señor sabe. Yo no sé qué viniste a pedir en esta Eucaristía, pero el Señor ya sabe lo que necesitas. Pero Él sabe cuándo es el tiempo, el momento y el lugar oportuno. No es cuando yo quiera. Por ejemplo, Dios, ya sea de que ese hombre, esa mujer no es para tu vida, y Él manda señales, pero nos hacemos ciegos y vamos contra la voluntad de Dios, y es ahí cuando nos vamos contra el piso. Tal vez tú lo que estás pidiendo no es el momento, el lugar exacto, pero nuestra desesperación, nuestra ambición nos lleva a ir contra la voluntad de Dios y nos equivocamos. Y al final decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no escucha lo que yo necesito. No, Dios sí escucha. El problema es que no sabemos discernir para podernos dar cuenta cuándo es el lugar, el momento y el tiempo oportuno. Tal vez Dios dice, no es el momento hoy que viajes, pongamos un ejemplo, pero tú vas contra la voluntad de Dios y haces lo imposible para viajar. Y después, ahí miramos las consecuencias. O a veces Dios dice, no es el momento que te cases, no es la persona indicada, pero nosotros nos cegamos y al final echamos la culpa a Dios. No es Dios que tiene la culpa. Tus decisiones, tu precipitación y tu falta de oración nos lleva a cometer errores tras errores. La pregunta que todos debemos hacer, ¿cuántos minutos dedico diariamente para mi oración? Todos tienen que trabajar, muchos van al campo, al mercado, tienen que madrugar a las 3, 4 de la mañana, pero tienen que coger el metro, el ecovía, el trole, el bus o por su propio vehículo, tienen que enfrentar el tráfico, el estrés de la jornada diaria. En medio de todo aquello, tal vez tu mente estás ofuscado de tanta información, de tantas cosas. ¿Cómo tratas en medio de todo aquello hacer un momento de silencio y entrar en la intimidad de Dios y decir, Señor, hoy ha sido un día tal vez pesado, pero en medio de todo eso quiero descansar en tus brazos? Y ahí, aunque no tengas nada que decir, solo el contemplar a Dios en el sagrario, solo el poder entrar desde el silencio de tu corazón a la intimidad con Dios, así como un niño descansa en los brazos de su madre, así uno puede descansar en los brazos de Dios.
Pero si tú no te das el espacio para orar, vives cansado, estresado, deprimido, tomando pastillas para dormir, pastillas tranquilizantes, y empiezas a buscar psicólogos, empiezas a entrar en la droga, en el alcohol y en otras cosas. Es que nada me llena, nada me satisface, me da una angustia, una desesperación. Es porque no nos adentramos a la intimidad con Dios. Cuando no sabemos orar, puedes pensar que la comunicación con Dios es como estar hablando con cualquier persona de la calle, y entonces de manera irrespetuosa tú le empiezas a pedir a Dios, a chantajear, a manipular, y como si Dios fuese un cuerpo de bomberos que venga a apagar el momento que estás atravesando. Tú sabes, a las personas que encuentras de la calle, a veces tratamos, no sé si cabe la palabra, a veces de manera vulgar, sin protocolos, sin nada. Cuando tú tratas con tus padres, hay un respeto. No utilizas el mismo vocabulario que utilizas con las personas de la calle. Como nosotros, ¿qué lenguaje utilizamos para entrar en oración con Dios? ¿Hay humildad? Porque a veces podemos ser soberbios. Vamos a la calle y nosotros decimos, dame esto, tráeme esto, quiero esto. Y a veces pensamos que a Dios tenemos que pedir de esa manera. No. A Dios se lo pide de manera respetuosa, con humildad. Usted cuando va a pedir un favor a sus papás, ¿qué le dice? Por favor, ayúdeme con esto. ¿Cuándo vas a pedir un favor a alguien? ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que tienes? Necesito. Tú le pides de favor. Hoy nosotros a veces le acercamos a Dios y queremos chantajearle. Piensas que porque rezaste un Padre Nuestro, porque rezaste un credo, un Ave María, o porque fuiste a misa, tienes todo el derecho de pedirle a Dios lo que a ti te antoja. Y entonces empiezo a chantajearle. Dios, verás que yo me fui a misa tal día, verás que yo pagué la misa tal santo, yo pagué esto, fui a un santuario, fui de peregrinación, hice ayuno, hice obras de caridad, ayudé en aquello. Mis hermanos, a Dios no se le chantajea. A una persona tú puedes decir, mira, yo te presté tanto y por lo tanto tienes que ayudarme en este favor. No, a Dios no se lo pide. Porque a veces podemos hablar y hablar, y cuando Dios, ¿crees que Dios no te escucha? Vivimos enojados. Hay algunas personas que viven enojados con Dios, con la vida, porque, no sé, una enfermedad llegó a tu vida, a tu familia. Cuando nosotros oramos, ¿recuerdan Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní? En la oración dijo, Padre, que no pase de mí este cáliz sin que se haga tu voluntad. Que no pase de mí esta prueba sin que se haga tu voluntad. Hoy nosotros decimos, Señor, que no pase de este problema, esta dificultad o estas contrariedades de la vida sin que se haga tu voluntad, o desesperadamente, angustiosamente, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y al final terminas cansado frente al Santísimo en vez de terminar descansados. Es lo mismo que cuando tú peleas con tu pareja, le pides a Dios prudencia, sabiduría y fortaleza para saber sobrellevar ese momento adverso, o de manera desesperante y angustiada, hablas lo que sale del estómago. A veces pasa eso. Cuando estás enojado, hablas lo que sale del estómago. Y cuando pasó la tormenta, ¿qué dice? Perdóname, es que estaba alterado. Perdóname, es que estaba muy lleno de ira. Mis hermanos, el Señor nos dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos,
que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No, no. No hay que hablar para que Dios nos escuche. Hay que tener un corazón predispuesto, una fe que confía en Dios para ser escuchado, para llegar a la intimidad con Dios y sentir el abrazo, la caricia de Él. Por eso Jesús dirá, ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo podemos decir nosotros, Padre nuestro, si vivimos como huérfanos? ¿Cómo podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, si a veces nosotros nos hemos creado dioses personales? Hoy tenemos el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios de la mundanidad. ¿Por qué decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, si nosotros hemos creado nuestros propios dioses? A veces te va mal en la vida. Hay que ir donde el curandero, donde el chamán. Es que nos han hecho la brujería, es que nos han salado. Y andan regalando el dinero a los brujos donde nunca te han resuelto el problema. ¿Por qué decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, si más confías en las cábalas que llevas en tu cuerpo? ¿Por qué decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, si tu confianza es el dinero, el tener, el placer, el poder? Y el Señor nos dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo decimos santificado sea tu nombre cuando nosotros hacemos de nuestra presencia un infierno en vez de santificar tu hogar, en vez de santificar tu presencia, en vez de santificar tu vida con la familia? Terminamos haciendo un infierno donde uno pelea contra el otro, donde el uno insulta al otro, donde el uno habla mal del otro. Venga tu reino. ¿Qué reino queremos que venga? ¿Reino de paz, de amor? ¿O queremos reino de venganza, de discordia, de peleas, donde los hermanos viven peleando por las herencias? El reino donde los hijos abandonan a sus padres porque ya están ancianos. El reino donde los padres abandonan a sus hijos. El reino donde se divorcian, separan de su matrimonio para terminar criando hijos que no llevan su sangre. Véngase tu reino. ¿Qué reino? Reino donde hemos dado la espalda a Dios, donde la injusticia, la corrupción, el narcotráfico, donde los grupos van reinando y nosotros bien cruzados de brazos. Hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad hago? Hacemos la voluntad de Dios cuando dice, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Hoy nosotros, es el escándalo la cruz. Decimos que somos católicos y hay religiosos, religiosas, a veces hasta curas, que ya no queremos poner a Cristo en el altar crucificado. Porque hoy ahora es el escándalo para algunos ver a Cristo crucificado. Uy, padre, es que es mucha exageración. No, hay que poner a Jesús resucitado. Hoy, por eso nos dice, hágase tu voluntad. Hoy no queremos aceptar la voluntad de Dios. Hoy tenemos miedo a los problemas, miedo a las enfermedades. Buscamos tomar analgésicos para evitar el problema, la dificultad. El Señor dice, abrace la cruz de cada día y sígame. ¿Cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando pierdes a un ser querido? Cuando tienes que tomar medicamentos, hacer sus diálisis. Las enfermedades no las buscamos, pero si la encuentras hay que aceptar, hay que acoger y hay que enfrentar. Hágase tu voluntad. ¿Nosotros hacemos la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Hoy, por ejemplo, el Señor nos dice, lucha por tu matrimonio. Hoy un pequeño problema, se separan. Hoy se casan pero no quieren tener hijos, quieren adoptar animales. Hoy se casan pero no quieren contraer el matrimonio eclesiástico. No quieren confesar, no quieren ir a misa, no quieren comulgar. ¿Qué hacemos? ¿Qué voluntad de Dios hacemos? Hoy no queremos cumplir los mandamientos, los sacramentos. Hágase tu voluntad, la voluntad del Señor, ir a misa como católicos todos los domingos. No vamos a misa y pensamos que me voy cuando yo quiera. Y sabemos que no ir a misa los domingos es pecado mortal, pero eso no va con nosotros.
Hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad hace? Hago mi voluntad. Por ejemplo, hoy la mayoría de los cristianos que dicen ser católicos, pero no aceptan que los hijos tengan los padrinos que sean católicos. No, padre, ¿por qué pide tanto? Es que yo he sido padrino de 15 niños, dice, nunca me han pedido, no estoy casado por la iglesia. ¿Y qué voluntad de Dios hacemos? Tú quieres engañar a los sacerdotes, engañas a los demás, sí puedes engañar, pero pregúntate poniendo la mano en el corazón, ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿O hago mi voluntad, mi capricho? Así tiene que ser la vida, así tiene que ser los sacramentos, a mi voluntad, como yo quiera. Así tiene que ser hacer los sacramentos, mi hijo, sin que vayan a clases, sin que den una prueba, sin que cumplan los requisitos, es que es mi voluntad. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? No hacemos la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, ¿cómo rezamos? Danos hoy nuestro pan de cada día. Si no vendiste hoy, mañana ya estás desestresado, desesperado, angustiado. ¿Cómo decimos al Señor que nos dé el pan de cada día si algunos no son capaces de cerrar su local, su tienda, porque prefieren quedar atendiendo en su tienda, pero no cerrar el local una hora, 2 horas, primero ir a misa y luego el Señor te bendice, nunca te hace faltar nada? Personas que han dicho, padre, antes no iba a misa, trabajaba y nunca me alcanzaba el dinero. Ahora decidí cerrar el local 2 horas, 3 horas, primero es Dios, hasta vendo más, hasta me alcanza más el dinero, padre. Quien confía en Dios nunca quedará desamparado. Pero y nosotros, en cambio, ¿por qué pedimos danos hoy el pan de cada día? Si a veces la misa es de cuerpo presente. Estás aquí, pero ya estás pensando mañana qué vender, mañana en otras cosas, pensando en qué almorzar, en qué desayunar. No estás presente aquí, sino es, como le digo, la misa de cuerpo presente. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo perdonamos? Porque nosotros podemos ser un embudo, la boca grande para pedir al Señor que perdone nuestros pecados, pero somos muy duros para perdonar las ofensas del prójimo. Una persona que se haya equivocado, tú nunca vuelves a confiar. Aunque veas haciendo milagros frente de ti, no vuelves a confiar en esa persona. No le perdonas. Hoy, porque no perdonamos, ¿cuántas familias no se hablan? ¿Cuántos hermanos en vida se mataron? Porque ya no se saludan, ya no se comunican, ya no se encuentran. O si se encuentran por la calle, parece que fueran muertos, indiferentes, extraños. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hablábamos el domingo de las tentaciones. Las tentaciones van a estar a cada paso. Hay que ser conscientes. La tentación está a cada paso, en cada lugar que estemos. Pero yo, ¿cómo evito el pecado? ¿O busco el pecado? Yo decía en son de chiste, el hecho de que ustedes estén casados no quiere decir que no les llame la atención otro Rosendo, otra Luzmila. Por ahí el otro Rosendo que está mejor que su esposo, está más joven, menos panzón, o está menos gorda que tu esposa, te va a llamar la atención. Alguien que te escriba y te empiece a invitar a tomarte un café, a darse una vuelta. ¿Tú cómo? Ahí dices no a la tentación. Soy una persona comprometida, evito el pecado. Si uno, por ejemplo, le invitan a beber y sabe que termina con todas las cantinas del barrio, pues yo no tengo que buscar el pecado, tengo que evitar. No voy a salir con esas personas, no voy a ir a las discotecas, a los bares, porque ahí está al frente, al paso está la tentación. ¿Cuánta fuerza de voluntad tenemos para decir no al pecado? Por ejemplo, cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestras tentaciones. La pregunta, ¿qué hacemos para evitar? Y el Señor nos dice también a cada uno de nosotros, si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes sus faltas. Pidamos al Señor la gracia de perdonar las ofensas del prójimo. Que el Señor perdone nuestros pecados, nuestras miserias. Que no solo oremos, seamos personas de oración. Así sea.
Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre.